Hermanos y hermanas de habla hispánica, estamos como que volviendo a más un tema que tiene a ver con el libro de los Espíritus, siguiendo desde el principio hasta el final para que podamos examinar toda la obra que dio como que inicio a la codificación kardeciana. Ya tenemos algunos programas o videoaulas y ahora nosotros vamos dando como que el seguimiento oportuno para que podamos estar bien encaminando nuestro raciocinio en términos de lo que más importa para nosotros y que Allan Kardec lo puso en el libro de los Espíritus, empezando en la introducción. De la otra vez, estábamos tratando de los detratores o contradictores del espiritismo, cuando Allan Kardec estaba como que se recordando de los fenómenos de efectos físicos de las tablas turnantes o de las mesas giratorias que empezaron en Estados Unidos de América y ganharam una proporción diferente, distinta en las reuniones en París de la sociedad parisiense, que se reunía en las mesas para como que mirar los movimientos y establecer un contacto con seres invisibles que nosotros entendemos que eran y son los espíritus desencarnados. Muy bien, estábamos hablando de eso aún en la introducción y estábamos con Kardec cuando ele decía que no eran fenómenos solamente físicos o fisiológicos, porque se acordaba el codificador de la electricidad, del magnetismo, de algún fluido vital, alguna cosa de los vivientes, de los encarnados que estaban en reunión en la sociedad. Pero después Allan Kardec va a introducir una idea de que se trataban de fenómenos inteligentes. Y entonces, como se puede mirar, como se ve, hasta aquí todo puede entrar en el dominio de los hechos puramente físicos o fisiológicos. Sin salir de este círculo de ideas, había en todo aquello materia para estudos serios y dignos de fijar la atención de los sabios. ¿Por qué entonces no ha sido así? Penoso es consignarlo, pero esto obedece a una causa que prueban entre miles de hechos similares la ligereza del espíritu humano. En primer término, la vulgaridad del objeto principal que ha servido de base a las primeras experimentaciones tal vez no haya sido ajena a ello. ¿Cuánta influencia no ha tenido una palabra sobre las cosas más serias? Sin tomar en cuenta que el movimiento podía ser comunicado a cualquier tipo de objeto, la idea de las mesas prevaleció, sin duda, porque era el objeto más cómodo y porque nos sentamos con más naturalidad en torno de una mesa que de cualquier otro mueble. Entonces, la idea inicial de que, ¿por qué en torno de mesas? ¿Por qué las mesas giraban? Y entonces, ahora bien, los hombres superiores son a veces tan pueriles que nos sería imposible el que ciertos espíritus selectos hayan creído deshonroso para ellos ocuparse de los que se había dado en llamar la danza de las mesas. Incluso es probable que si el fenómeno observado por Galvani
lo hubiese sido en cambio por hombres comunes y designado con un nombre burlesco, estaría aún relegado al mismo plano de la varita mágica y por lo tanto a la descrencia. En efecto, ¿qué sabio no se hubiera creído denigrado si se ocupaba de la danza de las ranas? Entonces, Allan Kardec está haciendo una comparación para que se pueda entender cuando la gente tiene o no tiene interés en examinar fenómenos que parecen inusitados, que parecen simples y que tienen a ver con mesas que se movimentan de un modo muy increíble. Algunos, sin embargo, lo bastante modestos para convenir en que la naturaleza pudiera muy bien no haberle dicho sin su última palabra, han querido ver para descargo de conciencia. Pero sucedió que el fenómeno no siempre respondía a sus expectativas. ¿Y por qué no le producía constantemente según su voluntad y modo de experimentación? Pues muy bien, han por lo tanto terminado negándole por eso. A despecho de la sentencia pronunciada por estos, las mesas, ya que mesas continúan girando y podemos decir con Galileo, y sin embargo se mueven, agregaremos más aún. Los hechos se han multiplicado en tal forma que han adquirido un derecho de ciudadanía y solo se trata de encontrarles una explicación racional, de tal forma que fue en estos tiempos un fenómeno de toda la sociedad parisiense. ¿Podemos acaso concluir algo contra la realidad del fenómeno, basándonos en que éste no se produce de una manera siempre idéntica, conforme a la voluntad y las exigencias del observador? Claro que no. ¿Es que los fenómenos eléctricos y químicos no están subordinados a ciertas condiciones? Es lo mismo. ¿Tiene algo de extraño que el fenómeno del movimiento de objetos, mediante el fluido humano, posea también sus condiciones para realizarse y cese de hacerlo cuando el observador, colocándose en su propio punto de vista, pretenda hacerlo marchar al son de su capricho, a sujetarlo a las leyes de los fenómenos conocidos, sin tomar en cuenta que para hechos nuevos puede y debe de haber nuevas leyes? Muy bien. Ahora bien, para conocer esas leyes hay que estudiar las circunstancias de los hechos, cómo que se producen, y tal estudio solo puede ser fruto de una observación atenta y con frecuencia muy larga, para que se pueda tener una idea con más precisión de por qué estos fenómenos existen, dónde están sus causas en términos de lo que nos interesa conocer de cerca. Pero objetan algunas personas, hay a menudo en ello evidentes supercherías. Para comenzar, les preguntaremos si están completamente seguras que existió fraude y si no tomara por tal a efectos que no pudieran comprender, más o menos como se sucedía a aquel aldeano que confundía a un sabio profesor de física, quien se hablaba experimentando con un diestro presdigitador.
aun suponiendo que el fraude había podido darse en ocasiones, ¿es esta una razón para negar el hecho? Si ha de negar la física porque existan prestidigitadores que se arrogan el título de físicos, además, es preciso tomar en cuenta el carácter de las personas y su interés que pudiera moverlas a engañar a sus semejantes. Se trata, pues, de una broma. Es posible divertirse un momento, pero una broma prolongada en forma indefinida sería tan fastidiosa para el embaucador como para el embaucado. Por lo demás, en una superchería que se confunde de un extremo a otro del mundo, y entre las personas más serias, honorables y esclarecidas, habría algo al menos tan extraordinario como el fenómeno mismo. Por lo tanto, motivo para la ciencia, los estudios, las reflexiones, para que tengamos una claridad, para que conozcamos mejor las causas de estos movimientos de los objetos utilizados, como sabemos, por los espíritus, para que tengamos estos hechos que tanto llamaron la atención de la sociedad y después a el insigne codificador de la doctrina espírita, Allan Kardec. Vamos a trabajar la idea de las manifestaciones inteligentes, que es una otra cuestión por detrás de los movimientos, claro, y tiene a ver con los contradictores. Si los fenómenos que nos ocupan se hubieran limitado al movimiento de objetos, habrían permanecido, conforme dijimos, dentro del dominio de las ciencias físicas. Pero no es así en manera alguna. Ellos habían de ponernos en el camino de una orden de hechos extraños. Se creyó descubrir, no sabemos por iniciativa de quién, que el impulso comunicado a los objetos no era solo producto de una fuerza mecánica ciega, sino que había en ese movimiento la intervención de una causa inteligente. Una vez abierta esta senda, había un campo de observaciones, claro, completamente nuevo. Se levantaba el velo de muchos misterios por detrás de hechos de este tipo. Si ese poder existe, ¿cuál es? ¿De qué naturaleza será? ¿Y quién que es la origen? ¿Qué origen que tiene? ¿Está por encima de la humanidad? Tales son las preguntas que derivan de la primera. Y entonces, Allan Kardec va siguiendo adelante. Las primeras manifestaciones inteligentes tuvieron lugar por medio de mesas que se elevaban y daban con una de sus patas un número determinado de golpes, respondiendo de este modo sí o no, según lo convenido, a una pregunta planteada. Hasta allí, nada de convincente havia, por cierto, para los ascépticos, por causa se podía creer en un efecto del azar. Después se obtuvieron respuestas más elaboradas, sirviéndose de las letras del alfabeto. El objeto móvil daba una cantidad de golpes que correspondía al número de orden de cada letra y se llegaba así a formar palavras e frases que contestavam a las perguntas planteadas. Muy bien, la exactitud de las respuestas y su correlación con las preguntas suscitaron el asombro de la gente.
El misterioso ser que de esta manera respondía, interrogado acerca de la naturaleza, declaró que era un espíritu o genio. Se atribuyó un nombre y proporcionó diversas informaciones a su respecto. En esta circunstancia muy importante, en este momento, que hay que subrayar, nadie imaginó a los espíritus como un medio para explicar el fenómeno. Hubo de ser el fenómeno mismo el que revelaba esta palabra. En las ciencias exactas se formulan muchas veces hipótesis para disponer de una base de razonamiento, pero aquí este no fue el caso. Fue como que al contrario, el hecho y después los espíritus como que respondiendo a las inquietudes de las personas que estaban buscando los hechos de la movimentación de los objetos. Nosotros vamos a hacer una pausa de nuevo ahora y vamos a volver a este momento de la historia de los fenómenos físicos, no solamente propiamente de las mesas, mas todos ellos que estuvieran en las raíces del despertamiento para una realidad extrafísica por detrás de los movimientos y claro, una causa por supuesto inteligente y que claro tiene a ver con los espíritus desencarnados. Que el Maestro Jesús los pueda bendecir y que nosotros podamos nos reencontrar en más algún breve tiempo. Muchísimas gracias a todos ustedes.